¿no? Se pone metas, se traza cantidad de goles. Acá mi compañero Alan Díez, que acaba de manifestarse en cuanto a su emoción por tu llegada. Más de 25 va a ser. Más de 25 así. Cauterucho, más de 25. Pero déjalo que responda él. Martín Cauteruccio brindó una entrevista para Fútbol como Cancha, con respecto al comienzo de temporada y la demanda con Independiente. Escuchemos la nota. Martín, ¿cómo estás? Alan Díez te saluda, bienvenido al Perú. Pero no te ha sacado del tema de la pretemporada y el tema de entrenar con los compañeros, no te ha sacado de la cabeza este tema del transfer, que si Independiente me llama, que hay un tema con el cuadro rojo. No, yo estoy metido en lo que es el entrenamiento, en ponerme a punto, en estar a la orden para el técnico, y después con lo que corresponde a tema Independiente, yo hice lo que tenía que hacer, lo que correspondía. ¿Qué te sorprendió de Sporting Cristal? Me encantó, es un club muy ordenado, los compañeros me han recibido muy bien, así que bueno, con los días iré conociendo un poquito más. Sí, Martín, ¿cómo estás? Te saluda Andrea Closa. Yo quería consultarte o insistir un poco con el tema de Independiente, porque claro, Sí. la versión, lo que tú mencionas, es que a ti se te debía un monto y que por ello tú rescindes de forma unilateral. Desde el club tienen otra versión. ¿El tema se va a llevar a otra instancia o digamos que tú vas a dejar simplemente que se converse entre clubes? Yo sinceramente de ese tema, de las cosas técnicas, no tengo idea. Sí, mi abogado está al tanto de todo eso, pero bueno, yo lo único que tengo para decir es que hice la intimación. La intimación dicta que hay 48 horas para poder efectuar el pago, y en mi cuenta personal al día de hoy incluso no tengo ningún dinero depositado. Así que es por eso que tomé la acción de quedar como jugador libre. Posterior a la intimación, ¿tú tuviste alguna comunicación de Independiente, Martín? No. Ninguna. Sí, ¿y te ves jugando la fecha 1, Martín? ¿Te ves con Sporting Cristal en el debut de la Liga? Si el técnico lo cree conveniente, por supuesto que sí. ¿Cómo te viene el tema de la altura, Martín? Considerando que en este campeonato se va a jugar con 9 equipos de altura. Sí, estoy al tanto. Me tocó jugar 3 años en México y también había equipos con altura. De hecho, también en Ciudad de México, que era donde yo vivía, había altura, así que sé que eso es cuestión también de ponerse a punto y la predisposición, más que nada por el tema mental. El hincha Cristal un poco dice, caramba, seguramente Cauterucho, que no viene de la B, viene de jugar de equipos muy importantes como Independiente de Avellaneda, pueda quitarnos esa mochila de la falta de gol que ha tenido Cristal. Sí, entiendo, te agradezco tu comentario. Realmente para mí es un honor y es un placer poder vestir esta camiseta. Como lo dije anteriormente, es de vital importancia el hecho de que me hayan elegido, porque es algo que al jugador de fútbol lo hace sentir importante, y eso después se ve reflejado dentro de la cancha. Así que estoy muy ilusionado, muy emocionado y con muchas ganas de poder empezar ya. Perfecto. Martín, la cuota de gol. La gente siempre se pone ahí números, ¿no? Se pone metas, se traza cantidad de goles. Acá mi compañero Alan Díez, que acaba de manifestarse en cuanto a su emoción por tu llegada. Más de 25 va a ser. Más de 25 así. Cauterucho, más de 25. Pero déjalo que responda él. Martín, más de 25. No le metas presión. Déjalo que responda, Martín. Bueno, sabemos que en toda institución, y más como Sporting Cristal, que es una institución muy grande, tiene ese tipo de presiones, ¿no? De saber de que tenés que entrar a la cancha, tenés que salir a ganar, tenés que ser protagonista y si se puede jugar bonito y ganar por muchos goles, mejor. Entonces, desde ese punto, me parece que todos estamos convencidos de que hay que dar lo mejor de cada uno. A mí no me gusta prometer goles, sí saber de que voy a dejar todo, y Pero ¿con cuánto te quedas tranquilo? van a ser mejor. Todos son importantes.
A veces toca hacer muchos goles y quizás los resultados no se dan, y ahí es cuando uno dice, se queda como con ese sabor amargo. A veces toca hacer un poco menos, pero también ayudar al equipo a que consiga los resultados, y ahí la satisfacción es mucho más grande. Y ojalá que se pueda resolver el tema de la mejor manera y que se pueda ver tu dimensión en el Sporting Cristal y en el fútbol peruano. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Sí, totalmente. Yo, les quería agradecer y aprovechar para invitar a todos los hinchas celestes este domingo 14, que vamos a estar ahí en el Estadio Nacional, y para vivir un poco y compartir con toda la gente la tarde celeste. Así que ahí los vamos a estar esperando. Perfecto. ¡Salud, Caute, salud! Bueno, un abrazo grande, muchísimas gracias. Un abrazo. Martín Cauteruccio estuvo con nosotros. Como pudimos escuchar, Cauteruccio se encuentra enfocado en Cristal, incluso hace una invitación al hincha a la tarde celeste. Cauteruccio se siente seguro que jugará en Sporting Cristal en el inicio de la Liga 1, contra ADT de Tarma en Lima, si así lo predispone el entrenador Anderson Moreira. Ahora solo queda esperar que todo se resuelva bien y podamos ver al 9 de Sporting Cristal jugando en el equipo. Gracias por ver el video, dale me gusta, comenta y suscríbete al canal.